Muy buenas y bienvenidos a Spine Global Azure. Muchísimas gracias a los patrocinadores por traernos a estos eventos donde vamos a hablar muchísimo sobre seguridad, arquitectura y diferentes elementos de Azure. ¿Sí? Mi nombre es Antonio Clara Rodríguez Blanco, soy arquitecto de seguridad cloud actualmente en Tokyota. Mi charla más que todo se trata de la definición de arquitecturas de seguridad. Sí, pero más que todo es cómo garantizar una estrategia de seguridad al momento de definir una arquitectura para un proyecto. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como seguridad para garantizar el uso de sus componentes de forma segura y sus configuraciones con la finalidad de prevenir ataques, algún tipo de filtración de datos, alguna vulnerabilidad que pueda colarse por ahí? Vale, todo esto no, lo vamos a realizar basándonos en los estándares de seguridad. Claro, que ya los vamos a profundizar con ellos, ¿vale? Cualquier solución de arquitectura debe cubrir todas las políticas internas, leyes y sobre todo en la parte de regulación, ¿sí? Si estamos aquí a nivel de Europa, serían regulaciones como RGPD, si estamos en bancas SOX, PCI, entre otros, ¿sí? Para garantizar que cualquier servicio que nosotros vayamos a entregar estén alineados con el cumplimiento y las regulaciones del mercado, ¿sí? Entonces, un poco de lo que vamos a ver sería esa arquitectura de referencia, cómo nosotros le vamos a aplicar seguridad a las arquitecturas que nos van llegando. Un poco hablaremos sobre defensa en profundidad, qué son los frameworks de seguridad y cómo certificamos los componentes. ¿Sí? Esta es una arquitectura de seguridad como nos llegan a nosotros, dibujada. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es el modelo de Hub and Spoke, ¿sí? Desarrollado por Microsoft, aunque es más que todo así a un nivel de estrella. Aquí lo dibujamos de una forma bastante particular. Vale. Aunque Azure lo pone a nivel de VNet, nosotros lo definimos a nivel de suscripciones. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que queremos o qué es lo que se trae este modelo de referencia? Este modelo de referencia es una suscripción única, ¿sí? En una única región que va a actuar como punto central que va a brindar todos los servicios comunes y recursos de conectividad para cada una de las otras suscripciones, con la finalidad de reducir costes. Por supuesto, va a tener un solo, en este caso vemos un solo firewall, del cual todas las otras suscripciones van a consumir de él para que este tráfico sea filtrado hacia Internet o hacia la red interna. Por lo tanto, no tengo que desplegar un firewall en cada suscripción. Entonces, de esta forma, oye, abaratamos los costos, ¿sí? Reducimos los costos de la arquitectura. Una buena definición. Estas arquitecturas, estas suscripciones, perdonad, están interconectadas a través de peering, ¿sí? Este peering, ¿qué es lo que nos va a proporcionar? Es esa comunicación, ¿sí? Entre VNet sin añadir esa latencia, ¿sí? Lo que nos realiza este peering es como la comunicación entre los recursos va a ser como si pertenecieran a la misma VRed, a la misma VNet. ¿Qué pasa con el peering? Una cosa importante, aunque no tenga nada que ver con seguridad, tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando yo voy a crear un peering entre VNet, estas VNet no tuvieron que haber sido creadas de la forma clásica. Si las creo de la forma clásica, no me permite la creación de peering. Para ello, lo que puedo hacer es crear un recurso de VPN Gateway y con este VPN Gateway interconectar estas VNet. ¿Sí? Existiría un poco de latencia, mínimo, pero existiría. Mientras que con el peering, mientras que con el peering no existe, no tengo tanta latencia como tal. Sí, me comunico un recurso a otro como si estuviese dentro de la misma VNet. ¿De qué forma puedo crear el peering? Bueno, para estas VNet tuve que haberlas dado de alta utilizando el servicio de Azure Resource Group. Vale, entonces, una vez entendida nuestra arquitectura de referencia, aunque voy hablando un poco rápido, perdonad, una vez entendida esta arquitectura de referencia, nosotros como seguridad vamos a ir complementando elementos de seguridad y recursos de seguridad para ir mejorándolo. Vale, para entender un poco esto, vamos a hablar sobre defensa en profundidad. Antes de hablar en defensa a profundidad, voy a comentarles sobre lo más importante a nivel de seguridad es el dato. Es lo que nosotros tenemos que proteger, ¿sí? Lo más importante para nosotros dentro de la organización a nivel de tecnología es ese dato, ¿sí? Y tenemos la tríada de seguridad. La tríada de seguridad lo que nos viene a decir es ese cuadrito que vemos a la izquierda que nos habla sobre la confidencialidad del dato, la integridad, la no modificación de ese dato, la disponibilidad de que tenga acceso al dato y la confidencialidad. Bueno, la confidencialidad es ese acceso al dato, quién puede acceder y quién no. Y los recursos, como vemos a su alrededor, que son para esa protección, seguridad física, identidad de acceso, cifrado de datos,
el perímetro, que serían esos recursos de ataques que me van a prevenir ataques de negación de servicio. Y ahora sí, vale, todo esto es para proteger el dato. Y la defensa en profundidad lo que nos habla es que el dato será o sea, el recurso más valioso de mi organización, ¿sí? El que tengo ahí, y tengo que ir agregando capas de seguridad. Estas capas, vamos de arriba hacia abajo, sería la seguridad física, para que puedan acceder hacia ese dato. Esto no lo va a custodiar, sería parte del proveedor de servicio cloud. Pero luego tenemos la identidad de acceso, o sea, ya accedí al centro de datos. Ahora, ¿quién tiene acceso a qué dentro de ese perímetro? ¿Vale? La protección de identidad, que es donde vamos a utilizar el Azure AD con sus políticas, airbag y todo este tipo de cosillas. Ahora vamos a ver el perímetro, red y procesos, las aplicaciones. ¿De qué forma lo protejo? Oye, a través de protecciones de red, nuestro firewall, nuestro Network Security Group, para crear esa segmentación entre sí. Y por último serían los otros componentes de seguridad, que sería para prevenir o para proteger mi dato, sería ese cifrado, el uso de Keyvault para que las claves de cifrado, para que cuando una vez que se cifre el dato, yo sea el que administre esas claves de cifrado. Y últimamente se está utilizando mucho a nivel de infraestructura, es ese modelo Zero Trust. ¿Sí? El modelo Zero Trust, como yo siempre bueno, lo definimos muchísimas veces, es como que pensar que cada una de estas capas que explicamos han sido comprometidas. ¿De qué forma? Que si ya fue comprometida la seguridad física, yo tengo que blindar esa identidad de acceso. Si la identidad de acceso fue comprometida, ¿de qué forma puedo yo mejorar el perímetro? Y así sucesivamente. Y todo esto siempre con la monitorización constante de todos los recursos que yo aquí haya aplicado, por supuesto. Ahora bien, vemos nuestro modelo de referencia de arquitectura. ¿Y qué vemos aquí adicional? Que ya nosotros, conociendo la defensa en profundidad, que es lo que tenemos que ir añadiendo capas de seguridad, lo principal que le añadimos para ir protegiendo nuestra infraestructura sería nuestros Network Security Group a nivel de subnet. Este Network Security Group nos sirve para filtrar todo el tráfico de red hacia y desde los recursos dentro de esa subnet, ¿vale? Garantizando que solo sean a los protocolos establecidos esas IPs o ese grupo de IPs que nosotros hayamos definido como tal, ¿vale? Entonces, adicional a esto, vamos a ver que tenemos un keybound, justamente para lo que estábamos explicando antes, de que si yo voy a cifrar los datos, estas claves las voy a administrar yo, por lo tanto tengo que tener un servicio de keybound para poder almacenar esas claves con su debida rotación, su debido segmentación de cada recurso. Ya vamos a explicar un poco de esa segmentación de que tengo que tener a nivel de cada recurso. Sí, el Keyvault tiene una opción de red que nos sirve de ACLs, y para decir quién puede consumir y quién no debe consumir de ese Keyvault. Y entonces, ahora, una vez que ya nosotros tenemos este Network Security Group definido o añadido ya aquí a nivel de nuestra arquitectura de referencia, nosotros vamos a tener que añadir ahora la parte de monitorización. ¿Sí? La parte de monitorización, bueno, tenemos el Azure Monitor, que aquí ya se lo implementamos, y le añadimos a nuestro Resource Group un recurso bastante importante, que sería ese Log Analytic Workspace. ¿Sí? Esto lo que tiene es la capacidad de recolección de registros y métricas, por lo que desde el momento que nosotros desplegamos cualquier tipo de recursos, el Keybound, la Storing Account, una base de datos, ya le tenemos que habilitar las métricas y el envío de logs hacia este workspace. ¿Pero para qué? Para que todos estos recursos que vamos desplegando, ya sea ese Keyvault, esa base de datos, todo esto, le añadimos esas métricas, le habilitamos esas métricas que apunten hacia ese workspace, para que este workspace se comunique o envíe toda esta información, ¿sí? También enlazado con el recurso de Azure Monitor, ¿sí? Pero más que todo aquí, esto, para cada recurso que nosotros estamos dando de alta, los que tengan la opción de habilitar estas métricas como tal, ¿sí? Pero siempre tenemos que dar en cuenta que cuando estamos creando algún tipo de recurso, ver si es capaz de, oye, cuáles son los elementos de seguridad, aunque ya vamos a entrar sobre ello. Vale, me estoy adelantando un poco sobre la marcha, pero nada, perdona chicos. El Workspace, sí, para que se comunique directamente con nuestro CIEM. Nuestro CIEM será ese Azure Sentinel que va a recolectar toda esa información de nuestro sistema. ¿Sí? Este va a ser encargado de monitorizar, ver todo lo que sería el análisis de esos patrones, comportamientos anómalos,
de todos los recursos, proporcionando una respuesta automatizada, que actualmente es lo que se llama así bastante chulo, que es la parte de SOAR, ¿sí? Que sería la orquestación de seguridad, todo de forma automática. De forma automática porque él realiza una detección de amenazas, investigación de amenazas, investiga la amenaza y es capaz de respondernos sobre esa amenaza, dándonos pautas de cómo mitigar esa amenaza. Hay mucha amenaza, pero bueno, cómo mitigar ese incidente de seguridad. Y adicionalmente, hemos añadido el Defender for, el Peer Detection, ¿sí? Este Microsoft Defender for Identity, que es una solución que lo que nos va es añadir una capa adicional de protección dentro de nuestra su red para cada recurso. Cada recurso tiene adicional esta Peer Detection. Perdonadme mi inglés, ¿vale? Entonces, a nivel de seguridad y lo que nosotros queremos garantizar a la- para crear políticas o crear esas directivas de seguridad, debemos apoyarnos en el framework de seguridad. En este caso, tenemos el framework de seguridad de Cloud Security Alliance, tenemos también el de NIST, aunque no lo muestro aquí, pero simplemente esto es totalmente nos daría una charla para un par de horas más. El uso de estos frameworks de seguridad. Pero estos frameworks de seguridad lo que nos van a ayudar es a decirnos, nos van a apoyar en cuanto al desarrollo de buenas prácticas, ¿sí? Ellos lo que nos ponen son las recomendaciones de seguridad cloud para cada componente, de qué forma nosotros tenemos que configurar un componente, de qué forma nosotros tenemos que clasificar la información, por decir algo, pero más que todo es decir, oye, si voy a desplegar un componente, ¿qué es lo que tengo que cumplir? Y estos frameworks de seguridad lo que nos ayudan es a llevar de esa infraestructura estas buenas prácticas. Que si voy a desplegar un recurso, ¿cómo tiene que estar esa segmentación de ese recurso? Si tiene que tener algún tipo de descifrado. Vale, entonces todos estos controles serán usados para auditar esas suscripciones que nosotros tenemos ahí, aquí en nuestra arquitectura de referencia para identificar si cumplimos o no cumplimos. Pero antes de eso, me gustaría un poco hablar sobre la parte de certificación de componentes de seguridad. ¿Qué es la certificación de componentes de seguridad? Es yo una vez que he creado, o nosotros, el grupo de seguridad, que hemos desarrollado esas políticas de seguridad gracias a estos frameworks de seguridad, nos apoyamos para certificar esos recursos, para utilizar las buenas prácticas. Entonces, certificar un recurso, certificar un componente de seguridad no es más que basándonos en las buenas prácticas que se definieron arriba en esa Excel o según el NIST o según el CIF o según el Security Alliance. Vale, nosotros también podemos definir nuestro propio framework de seguridad basándonos en ellos, teniendo unas buenas prácticas. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Oye, si voy a dar de alta, un gran ejemplo, si voy a dar de alta un keyboard, pues vuelvo con el keyboard. Oye, este keyboard tiene que tener un rotador de credenciales. Este keyboard tiene que tener una CL. La parte de red tiene que estar definida de quién puede consumir y quién no. Si voy a crear algún tipo de disco, de volumen o algo que tenga datos, ¿sí? Todo esto que sea datos en reposo, oye, todo esto tiene que estar de forma cifrada. Esa base de datos o esa máquina virtual, lo que esa store en account, tiene que estar siempre cifrada. Pero este cifrado tiene que estar haciendo uso de las claves administradas por el cliente, por el proyecto, o sea, por mí, no por Azure, ¿vale? Simplemente por agregar esa capa de seguridad adicional. Entonces, si el componente es capaz de seguir todas estas pautas, entonces nosotros lo decimos, oye, bueno, el componente podemos certificarlo. ¿Qué otras cosas podemos ver? Oye, si el componente permite una comunicación cifrada, ¿sí? Utilizando TLS 1.2 o superior. Si el componente, los datos que están en reposo se pueden cifrar y puedo utilizar una clave administrada por el cliente. Si puedo habilitar esas auditorías que veíamos antes en cada recurso para habilitar esas métricas que se comuniquen con el workspace. ¿Sí? Si todos los recursos, bueno, adicionales, ¿sí? Si para acceder a todos los recursos, si tengo acceso de forma privilegiada, o sea, si voy a hacer a un servicio de forma privilegiada, si voy a hacer acceso del PIN, ¿sí? Del Privileged Access Management, que es una solución que ayuda a todas las organizaciones como tal a prevenir o bueno, a prevenir, no a restringir el acceso privilegiado, pero añadiendo capas de seguridad. ¿Sí? Entonces, si yo cumplo con todas estas categorías, puedo decir que certifico el componente a usarlo.
Y en el caso de que no tengan la capacidad de certificar ese componente, que no podamos decir, oye, que este componente por alguna extraña razón no es compatible con TLS y que esa comunicación va a viajar a través de un algoritmo, un protocolo inferior al TLS 1.2, ¿de qué forma nosotros, porque no necesitamos usar, no lo podemos certificar porque no cumple nuestro framework de seguridad? Pero de qué forma nosotros somos capaces de mitigar ese riesgo y de qué forma le añadimos controles compensatorios sobre ese recurso. Entonces, aquí lo que tenemos es que, como que dice, buscar la vuelta. Si no cumple ese framework de seguridad que nos va a decir todas esas buenas prácticas para esos recursos, de qué forma nosotros somos capaces de añadirle un control compensatorio. Vale, entonces, una vez que ya nosotros tenemos ya tenemos aquí definido de cómo vamos a certificar esos componentes y que tenemos definido ese framework de seguridad, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora, a partir de ese momento, vamos a trabajar con directivas y con políticas que me van a denegar la creación de algún recurso si no cumple ese framework de seguridad. Vale, si yo voy a desplegar nuevamente ese recurso y no me cumple con ese framework de seguridad, estas directivas que habremos creado nos van a servir para eso, oye, para apoyarnos de que cuando alguien vaya a crear algo y no se cumple este framework de seguridad, perdona, y nos lance el aviso, oye, no cumples tal política. Si nosotros queremos, porque necesitamos ese framework de ese recurso que no cumple ese framework de seguridad, visto, bueno, de qué forma nosotros vamos a crear una excepción a esa política, pero antes tenemos nosotros que garantizar de que ese riesgo se minimice, que cuáles son esos controles compensatorios que nosotros somos capaces de ir añadiendo a ese servicio, ¿sí? Por otro lado, también debemos garantizar que todo esto se realice en las copias de seguridad, aunque todo esto nos lo dice también el framework de seguridad, ¿vale? El framework de seguridad nos dice, aparte de las buenas prácticas, de que todo tiene que cumplir su debido backup, de que tiene que estar definido un, disponer de un plan de recuperación de desastre para saber qué hacer, de qué forma nosotros actuamos en caso de algún incidente. También este framework de seguridad o estas buenas prácticas de seguridad nos ayudan a definir ese RTO, que sería ese tiempo de recuperación, más que todo para conocer, en caso de que exista alguna incidencia grave, cómo nosotros somos capaces de recuperarnos y en cuánto tiempo volvemos a la operativa del negocio. Vale, ahora bien, como vemos, ya tenemos aquí los Network Security Group, tenemos aquí nuestro Web Analytics, tenemos ya las directivas habilitadas en nuestra suscripción, entonces ya estamos agregando esas capas de seguridad, ya tenemos como otra visión. ¿Sí? Vamos a enfocarnos un poco aquí, que vemos ese firewall ahí solito. Qué nos hace el firewall o qué nos ayuda el firewall? ¿Sí? Para que ya sabemos, oye, que todas estas suscripciones están apuntando a ese firewall y ese firewall lo que me permite es esa salida y entrada hacia internet y igualmente hacia mi intranet. ¿Vale? ¿Qué hace ese firewall? El firewall nos sirve como TLS y realizar inspección de tráfico TLS, ¿sí? Lo que hace es desempaquetar el tráfico, identificar qué hay y decir, oye, quién pasa y quién no. Nos sirve de IDPS, ¿sí? Identificar detección y prevención de intrusos. ¿Sí? Nos sirve para filtrado de URL, de web categories, que bueno, que identifica las categorías, a nivel de categorías, cuáles son las webs que tengo acceso bueno o malo, todo esto, ¿vale? Entonces, este firewall nos va a servir muchísimo para filtrar todo este dato, quién accede, quién no, a nuestras suscripciones. Pero vemos aquí que de esta forma nuestra arquitectura de referencia nos los propone, vemos un solo firewall, pero no. Vale, nosotros tenemos siempre que trabajar pensando en la alta disponibilidad. Vale, esta alta disponibilidad para ello, lo que vamos a hacer es crear diferentes firewalls, ¿sí? Vamos a desplegar dos firewalls, uno para el perímetro externo, ¿sí? Pero que tendría cada uno, en caso de su redundancia, ¿sí? De alta disponibilidad, en caso de que falle uno, tenemos aquí el load balancer que me va a direccionar ese tráfico hacia el otro firewall. De igual forma, hacia la parte interna, hacia la parte de intranet. Y en este caso lo dividimos en dos, ¿vale? Aunque vemos cuatro, bueno, serían dos con su alta disponibilidad, que sería ese para prevenir ese perímetro interno de producción, de todo lo que venga de producción y todo lo que venga de los elementos no productivos de desarrollo. Vale, siempre todo esto es porque a nivel de redes, si te decimos como quien dice nuestra red blanca,
todo lo que nosotros vayamos realizando a nivel de desarrollo no puede pasar por la misma red de producción. Y para ello lo vamos a segmentar de esta forma de que cada recurso que pase de desarrollo tenga su propio firewall hacia nuestra intranet, ¿sí? A lo que vaya a consumir y todo esto, pero que no, por decir algo, no se vayan a mezclar el tráfico de producción con el tráfico de desarrollo. Vale, entonces aquí ya hemos agregado, como quien dice, ese perímetro extra. ¿Sí? Aquí lo que hacemos es que el tráfico, todo el tráfico se va a enrutar hacia esa suscripción del hub, ¿sí? Que sería esa suscripción que donde se va a realizar ese intercambio de tráfico a través de las tablas de enrutamiento, ¿sí? Que hemos definido en cada VNet. Y aquí será inspeccionado el tráfico de arriba hacia el perímetro norte, sur, este oeste, no lo va a mirar, ya vamos a entrar un poco en ello, pero sería hacia nuestro perímetro externo, hacia nuestro perímetro interno, ¿sí? Y indicándonos si el tráfico puede ser aceptado o rechazado hacia esa solicitud de Internet. Entonces, lo que decía antes, que me había adelantado, sí, sin embargo, el tráfico, decía, lo vemos de esta forma el firewall, con perímetro norte, con perímetro sur, y este o esto que sería dentro de las mismas suscripciones o dentro de los mismos proyectos, cómo los protegemos y cómo somos capaces de bloquear o crear esa segmentación de tráfico, ¿sí? Y para ello, volvemos con la parte de Zero Trust, ¿sí? Ese principio de confianza cero. Lo que recuerde que el principio de confianza cero lo que nos dice es que nuestra infraestructura todo está comprometida. Entonces, como sabemos que nuestra infraestructura está comprometida, vamos a comprobar de forma explícita cada autenticación, cada autorización, todos los puntos de datos disponibles. Los privilegios siempre vamos a limitar con los privilegios mínimos y, como siempre, asumir la vulneración. ¿Sí? Cuando decimos asumir la vulneración es que estamos pensando de que siempre de que ese sistema ha sido comprometido por completo. Vale, entonces en lugar de suponer de que todo lo que estaba detrás de ese firewall está seguro, este modelo de confianza cero lo que nos dice es que hay incumplimientos de seguridad, ¿sí? La parte de ver la vulneración. Y entonces lo que nos obliga es a comprobar cada solicitud como si se originase de una red abierta, independientemente del origen de la solicitud o de los recursos a los que accedemos. La confianza cero lo que nos enseña es a desconfiar, ¿sí? A tener siempre esa desconfianza y comprobar siempre, bueno, lo decía todo, de forma explícita cada solicitud. Vale, entonces, nuestra arquitectura de referencia quedaría de esta forma. Vale, ya le hemos agregado a nivel de nuestra JVNet, de nuestra subred, los Network Security Group. ¿Sí? Este Network Security Group, recordemos que es lo que nos va a crear ese filtrado de tráficos entre subredes y a través de ese protocolo y de las IPs o ese grupo de IPs definidos, asociados. ¿Sí? Luego tenemos a nivel de VNet, ¿sí? Hemos agregado aquí o le hemos definido ese Azure de DOS Protection, ¿sí? Para que proteja todos los recursos que tengo yo en mi VNet de esos ataques de denegación de servicios distribuidos. ¿Vale? Adicionalmente tenemos la parte del Azure Defender for Cloud, ¿vale? Que nos va a decir, como quien dice, ya nosotros, aunque hemos definido las buenas prácticas a través de nuestro framework de seguridad Defender for Cloud de Azure, nos, nos dice también sus buenas prácticas de qué es lo que de cómo debe estar ese recurso. Y cada recurso que nosotros vayamos dando de alta, nos vamos a fijar en ese Defender for Cloud porque nos va a decir, oye, este Keyvault que has dado de alta no tiene habilitado el rotado de credenciales. A nivel de directivas, si nosotros lo ponemos en ENI, en DENI, perdona, para que se deniegue en la creación del recurso, no va a permitir que se cree ese recurso incumpliendo esa política de seguridad. Pero si lo tenemos en audit, simplemente porque decimos, estamos auditando la regla, de momento queremos ver cómo se comporta toda esta infraestructura, si estamos a nivel en la suscripción de desarrollo y queremos ver cómo se comportan todos los elementos entre sí. No simplemente tenemos la política definida, pero la tenemos en auditoría.
Vale, ese Defender for Cloud nos va a avisar también adicionalmente a nuestras políticas, va a decir, oye, mira, estás incumpliendo esto, yo creo que lo podrías hacer de esta forma. Tenemos la opción que de forma automática, algunos recursos son capaces con un solo clic de reparar todo este recurso. Entonces, de esta forma ya nosotros estamos garantizando en todas nuestras suscripciones, ¿sí? Esa seguridad. Vale, a nivel de servicio, o sea, a nivel de recursos, ya sabemos que yo no voy a desplegar ningún recurso dentro de la suscripción, ¿sí? Si no cumple ese framework de seguridad. Yo dentro de las suscripciones de referencias como esta que nos están dando, ¿cuáles son los elementos principales que yo debo desplegar? ¿Sí? El Network Security Group, el DDoS. Tengo todo que habilitarle también a nivel de Airbaxe para la segregación de funciones, quién accede a nivel del Azure Active Directory, cuáles son esos servicios que voy a acceder a través de el PIN, que era ese Privileged Identity Manager, de qué forma voy a acceder a ese servicio. Alguna otra funcionalidad como del Active Directory que sería ese acceso condicional, ¿sí? Para que mediante esas señales, toma de decisiones, me permita el acceso o no a estos recursos, ¿sí? Pero bueno, ya todo esto va a ser a nivel de configuración. Sí, que ya nosotros vamos añadiendo, aparte de toda la seguridad que tiene que tener nuestra infraestructura, como lo vamos viendo aquí, esto sería como que dice nuestra arquitectura de referencia como nos viene, y ya añadiendo la mayoría de las capas de seguridad que serían como que dicen las principales, y las principales capas de seguridad que yo les voy a añadir. Ese Network Security Group, que todas las comunicaciones siempre, porque sí, pasen a través del firewall, que el firewall nos va a servir para de IDPS, ¿sí? Si yo voy a tener una salida hacia Internet, ¿vale? Que aparte del firewall pase a través de algún tipo de proxy que tenga esa filtración o que pueda filtrar ese tipo de datos. Sí, también tenemos el Information Protection de Azure, sí, que esto nos ayuda a clasificar la información dentro de nuestra organización. Entonces, cuando este vaya a salir, ya mediante esa clasificación de la organización, ya sabemos si puede existir esa filtración de datos. Sin embargo, este proxy va a desempaquetar el paquete tal cual, así como el firewall, sí, pero a nivel de HTTPS, a nivel de aplicación, y nos va a decir, oye, si permito que salga ese dato o no. De esta forma lo que nos va a hacer, nos va a prevenir de que pueda existir una filtración de datos, que oye, hayan podido hacer a una base de datos, quieran comenzar a robarse los datos y esto va a analizar, oye, mira, estás enviando datos que no debería estar enviando y no los capa. Al igual como para entrar a nuestra suscripción, aparte como lo teníamos antes, solamente visualizar que entrara directamente el firewall, oye, si es a nivel de aplicaciones, le agregamos un componente adicional que va a ser nuestro WAF. ¿Sí? Ese WAF, de que sería un Web Application Firewall, lo que va a hacer es analizar el comportamiento de todas esas peticiones a nivel de HTTPS hacia adentro y mediante reglas que ya tiene siguiendo las buenas prácticas del OWASP. ¿Sí? La OWASP es una organización sin fines de lucro que se encarga, como quien dice, de ver y de clasificar pautas de mejoras de seguridad y más que todo son el conocimiento de las vulnerabilidades más críticas que atacan las aplicaciones web. Entonces, al conocer estos ataques, yo puedo crear reglas para prevenir estos ataques. Entonces, es lo que hacen estas reglas de agua. Oye, yo sé que existe una regla de inyección de código, que existe un ataque de inyección de código, perdón, entonces, ¿de qué forma voy a yo prevenir ese ataque de inyección de código? Para eso nos sirve nuestro WAF. Entonces, ya una vez que entre filtrado nuestros datos, pasa por nuestro firewall y ya toda esta información bastante, como bien dice, ya bastante limpia, va a entrar hacia nuestro sistema, hacia nuestra suscripción, garantizando que durante toda esa información de Internet sea segura hacia nuestro centro de datos, hacia nuestros proyectos, garantizando todo esto. De la misma forma, garantizamos que todo lo que nosotros vayamos a exponer hacia Internet, desde estos recursos, oye, tengan toda la capacidad de quién va a acceder a qué sitio. Oye, tengo mi Network Security Group de que este recurso no va a acceder absolutamente IPs desconocidas que yo no tenga aquí y definidas. O si voy a comunicarme directamente con Internet, puede ser a través del uso de Private Link. Este Private Link lo que hace es usar la red backbone de Azure. Bueno,
Digamos que no me salto del firewall, pero confío en la comunicación entre un servicio PaaS de terceros. Vale, entonces me sirve para realizar esa comunicación directa hacia un servicio PaaS de terceros, ¿sí? Había dicho PaaS, perdón. Entonces, por añadir algo adicional, bueno, de esta forma nos quedaría nuestra arquitectura de referencia de seguridad, ¿sí? Vemos nuevamente Network Security Group, la seguridad de DOS protección para prevenir todo lo que sean los ataques de denegación de servicio, las directivas para que no se puedan crear recursos que no estén alineados al framework de seguridad o a las buenas prácticas de seguridad de la empresa, que todos los recursos contengan su debida monitorización, ¿sí? Todo se monitorice sus métricas, quién accede, quién no accede, por qué alguien quiere intentar acceder y todo esto, tengamos ese SIEMS que nos va a servir para alertar este tipo de incidencias. Y yo creo que con esto, bueno, tenemos, como que dice, unas buenas pinceladas, una buena visión de, de qué forma nosotros como seguridad vamos a ir añadiéndoles estas patas de seguridad a las arquitecturas una vez que nos van llegando, ¿sí? Y bueno, nada, pues muchísimas gracias nuevamente a los patrocinadores, nuevamente a este evento. Y yo estaré por aquí esperando si tienen algún comentario, algo adicional que quieran decir, ¿vale? Muchísimas gracias.